El negocio del juego online ha cambiado de rumbo. Ha cambiado incluso de continente sin salir de Europa. Todo se mueve a orillas del Mediterráneo, pero con un resultado desigual. Mientras Gibraltar pierde pie en las aguas turbulentas del Brexit, al otro lado, Ceuta y Melilla están en racha y dominan el tablero. Justo antes de la pandemia, el juego online era un modelo económico emergente que el confinamiento convirtió en un negocio efervescente, que no ha dejado de crecer desde entonces. El año pasado, y solo en España, las compañías recaudaron en conjunto 1.700 millones de euros. El casino virtual, la apuesta deportiva, el póker y el bingo online, por ese orden, son los motores de un mercado que atrae a un público cada vez más numeroso. 2.157.000 personas son jugadores activos que prueban suerte habitualmente. El azar es un pasatiempo que genera beneficios para las operadoras y para las ciudades donde esas empresas se instalen. La clave es atraerlas con el mejor reclamo posible, ventajas fiscales, y eso es precisamente lo que ha convertido a Ceuta en una de las capitales del juego online, nos dice Kisi Chandiramani, consejera de Hacienda de la ciudad autónoma. Antes hablábamos de tráficos comerciales y ahora hablamos de tráficos digitales, ¿no? Que es donde nos encontramos. Por eso el régimen fiscal de Ceuta prevé bonificaciones en el IRPF, en el impuesto de sociedades, tenemos un régimen específico, no tenemos IVA, tenemos un impuesto especial que se llama IPSI y todo eso promueve que las empresas tengan menos carga fiscal, pero a cambio fijen su residencia en Ceuta. ¿Eso qué significa? Significa para la ciudad empleo, significa generar movimiento económico y significa fijar población. Ya son 32 las empresas de juego online que operan desde Ceuta, con una facturación anual global por encima de los 7.500 millones de euros, lo que representa el 12% del PIB de la ciudad autónoma. Teniendo en cuenta que en Ceuta el 52% aproximadamente del PIB es administración pública y que necesitamos diversificar ese PIB generando rentas de empresas privadas. Sin embargo, no basta con que esas empresas fijen en Ceuta su domicilio fiscal. Las compañías deben operar en un establecimiento permanente y están obligadas a priorizar la contratación de trabajadores con residencia habitual en la ciudad. Un requisito este último que, según nos dice José Diestro, director de la sociedad municipal Procesa, ha generado unos 1.500 empleos. Los empleados tienen que estar aquí, tienen que ser empleados de aquí. Y eso deriva de la necesidad de captar ese tipo de empleo en la propia ciudad de Ceuta, lo que nos lleva a la captación de talento. Y eso lo hacemos a medida de las empresas. Es decir, las empresas que se instalan en Ceuta en este nuevo sector digital, este sector de las comunicaciones, nos demandan un determinado perfil de empleados y nosotros captamos entre la población joven de Ceuta personas que tienen un perfil y que pueden formarse y les damos la formación específica que la empresa solicita. Hay un caldo de cultivo, hay un campo de trabajo muy amplio, ¿no? Entonces hay mucha gente joven que lógicamente además se siente atraída por estos nuevos sectores de actividad. Nosotros estamos sacando talleres de formación donde ofertamos 15 plazas para formarse y se nos presentan 600 personas. Pause and Play, especializada en el denominado casino virtual, es una de las empresas de juego online que operan desde Ceuta. Comenzó su actividad hace 3 años con solo 4 empleados. Hoy, nos dice su director Luis Menéndez, trabajan 20 personas, todos muy jóvenes y con residencia en la ciudad. Nosotros apostamos todo por personas de aquí, sí que es verdad, la única persona que viene de fuera, en este caso soy yo, que vengo de Asturias, pero el resto de empleados, la totalidad de los empleados son de Ceuta, son caballas, como dicen aquí, y bueno, vienen de esta formación que proporciona la ciudad de Ceuta y que brinda pues, personal cualificado a estas empresas. Tenemos personal de atención al cliente, tenemos personal de marketing, tenemos personal de cumplimiento regulatorio, todo se gestiona desde esta sala, sí. El paradigma económico de Ceuta ha cambiado por completo.
De hecho, en el ranking de las 10 empresas con mayor facturación de la ciudad, los 7 primeros puestos los ocupan operadoras de juego online. Y a través de la tecnología y a través del régimen económico y fiscal especial hay que compensar este cierre de la frontera que se produjo en el año 2019 y que luego se refundó, se reforzó con la COVID-19. Cambió el modelo Ceutí y la mentalidad Ceutí también tuvo que cambiar. Porque aquí arranca el laberinto al que Ceuta se asomó peligrosamente hace 7 años. La frontera del Tarajal, cerrada unilateralmente por Marruecos antes del confinamiento, fue reabierta tras la pandemia, pero está sujeta desde entonces a las restricciones de paso que decide imponer el país vecino. En esas circunstancias, nadie compra ni vende si no tiene garantías de poder hacerlo. Y así, día tras día, esta línea divisoria entre Marruecos y Europa languidece sin remedio. El intercambio de mercancías se ha desplomado casi por completo y el Tarajal, sobre el que pivotaba buena parte de la economía local, sigue siendo naturalmente un paso fronterizo, pero sin apenas valor comercial. Y lo más interesante, en Ceuta nadie parece echarlo de menos. Lo que ha ocurrido en Ceuta desde el cierre de la frontera es que se ha incrementado el número de afiliados a la seguridad social de la ciudad. Es decir, es verdad que el cierre de aquella actividad dio lugar a la pérdida de muchos empleos, pero curiosamente hay más empleados en Ceuta ahora que antes. Los empresarios de la ciudad quieren que el comercio transfronterizo, que el funcionamiento de la frontera, que ese movimiento tenga la vitalidad que tuvo en otros momentos, ¿no? Pero también comparten con nosotros que hay que diversificar la economía en este ámbito tecnológico. A 390 kilómetros al sudeste de Ceuta, Melilla. Ciudad autónoma y plaza fronteriza que se enfrentó al mismo cataclismo cuando la aduana comercial fue clausurada, llevando a la quiebra a decenas de empresas. Y no solo eso. Como ocurría en Ceuta, la economía doméstica reposaba también y sobre todo en el denominado comercio informal, basado en porteadores marroquíes entrando y saliendo de su país con la mercancía a cuestas. Pero todo eso ya es historia, porque aquí en el paso de Beni Enzar, que separa Melilla de Marruecos, el comercio de frontera es inexistente. Así que al igual que ha sucedido en Ceuta, también la ciudad autónoma de Melilla apuesta por el juego online, tratando así de mantener a flote la economía local. Las persianas echadas de las naves dedicadas a la exportación de materias primas y que se agolpaban a un paso de la frontera dan una idea cabal del desastre. El bloqueo de la aduana fue un shock social y económico en toda regla, nos confiesa Miguel Marín, vicepresidente del gobierno de Melilla. Bueno, supuso un antes y un después a la hora de concebir nuestro modelo económico. Estamos hablando de un tránsito comercial desde hace más de 150 años, desde la época de Isabel II, y por tanto, pues el que de un día a otro comunicar a Marruecos, a España, que la aduana comercial dejaba de funcionar, pues constituyó un shock para la propia economía de la ciudad. Y por tanto, la economía de Melilla no puede depender de un país que hasta el día de hoy ha demostrado que no quiere llevarse bien con España en sus relaciones comerciales, al menos en esta parte del norte de África. En gran medida, la captación de operadoras de juego por Internet está resolviendo el problema, nos dice Javier Pérez Escámez, presidente de la Asociación de Juego Online. 16 compañías se han establecido ya en la ciudad, lo que a su vez está favoreciendo la llegada de otros sectores vinculados a la industria digital. Gente que se dedica a las redes sociales, youtubers, creadores de contenido, empresas de ciberseguridad, están viendo que es una ciudad que te puede ofrecer como cualquier otra ciudad, pero en pequeñito. Todo en pequeñito, todo condensado, ¿no? También en Melilla la formación laboral está siendo un elemento clave. Se calcula que las empresas de juego online han creado 600 puestos de trabajo, lo que aumenta la posibilidad de fijar población en esta ciudad multicultural de 86.000 habitantes. Me gustaría que esto fuese paulatino y progresivo, ¿no? De forma que se asentaran las bases para poder tener durante muchos años esa otra forma de relación comercial, laboral y profesional, ¿no? con las gentes de la ciudad, ¿no? Melilla bien vale y merece la pena que haya una estabilidad económica, social y que vuelva a resurgir como en su momento a principios del siglo XX, cuando esta ciudad tenía 110.000 habitantes, ¿no?
cuando las gentes de Málaga venían a Melilla a trabajar y a llevar riqueza a sus casas, ¿no? Cuando la gente de Almería se establecía aquí y creaban familias, ¿no? Cuando Barcelona se nutría de los impuestos que se recaudaban aquí para poder crear ese puerto de Barcelona, que Melilla volviera a ser, no sé, si no la punta de lanza, por lo menos parte de esa flecha económica que este país necesita, ¿no? Melilla bien lo merece. El panorama se presenta prometedor, pero enseguida surge una pregunta. Si Melilla ofrece el mismo régimen fiscal que Ceuta y tiene además una conectividad aérea de la que Ceuta carece, ¿por qué en Ceuta hay el doble de empresas de juego online que en Melilla? ¿Qué sucedió? Pues que en mayo del año 2019 el Partido Popular ganó las elecciones aquí en Melilla, pero no pudimos gobernar. Se unieron distintos partidos en torno a un tránsfuga de ciudadanos, se formó gobierno, y un gobierno que era contrario a esta actividad. De hecho, las primeras empresas del sector se implantan en Melilla, que son Codere y Casino Gran Madrid, cuando en Ceuta todavía estaban empezando a instalarse, ¿no? Pero al haber ese cambio de gobierno, a Melilla prácticamente no viene ninguna porque son todo problemas para poder instalarse. Puede que el desarrollo del juego online funcione todavía a dos velocidades, pero lo cierto es que Ceuta y Melilla reúnen, en conjunto, el 60% de las licencias en España. Un éxito que contrasta con el declive del territorio que lo era todo en este sector. A Gibraltar se le acabó la buena racha hace ahora 10 años tras el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Porque el Brexit supuso un mal descarte, un descarte inoportuno además, porque se produjo justo cuando el negocio del juego online y las apuestas deportivas cobraban un primer impulso con facturaciones ya por entonces millonarias. Y Gibraltar dejó de ser una plaza fiable, hasta el punto de que las compañías que llegaron aquí buscando seguridad jurídica y ventaja fiscal pusieron pies en polvorosa por si acaso. Fue una migración paulatina pero constante, primero a Malta y enseguida a Ceuta y Melilla. Es verdad que las compañías de juego online pueden seguir operando desde Gibraltar hacia el mercado británico, y de hecho lo hacen, pero incluso esa válvula de escape podría cerrarse muy pronto, según revela desde Algeciras Javier Chaparro, director del diario Europa Sur. No es un camino fácil, puesto que el gobierno británico, necesitado de ingresos, porque evidentemente hay una crisis abierta justamente a raíz del Brexit, necesita fondos, necesita ingresos. Y Gibraltar no deja de ser una isla económicamente también para las arcas del Reino Unido. Y ya se ha levantado el debate sobre una elevación de la presión fiscal en materia de juego online para Gibraltar, que también puede llevar a un decrecimiento de su actividad en este segmento, claro que sí. En la decisiva partida que se desarrolla en ambas orillas del Mediterráneo, Gibraltar sigue perdiendo porque juega sin el as en la manga que le dio ventaja durante años. Mientras tanto, Ceuta y Melilla siguen a lo suyo, de órdago en órdago. A este lado de la verja, sin embargo, una ciudad, La Línea, lamenta no haber sido ni siquiera invitada a la mesa de juego, a pesar, nos dice su alcalde Juan Franco, de haber sido los primeros en proponer el mismo modelo que hoy favorece a las ciudades autónomas. La cuestión es que planteamos que ese régimen fiscal especial no debía ser un café para todos, sino que tenía que ser un diseño muy específico para determinado tipo de empresas. Las empresas que se estaban deslocalizando de Gibraltar como consecuencia del Brexit, esas recetas aplicarlas aquí e intentar que esas empresas se acabaran asentando en La Línea. La cuestión, en 2018 fue cuando empezamos a insistir con esto y vemos con sorpresa hasta cierto punto que la idea se recoge, pero no para nosotros, sino para Ceuta y Melilla. Que yo entiendo que tengan que tener ese plus por la situación extraterritorial que tienen. Ellos, cuando se les explicó lo que queríamos nosotros, lo vieron como algo, no como una competencia, sino simplemente que llevábamos razón y que era necesario. Y aún así la cooperación entre ambas ciudades, Ceuta y La Línea, es todavía posible. Yo soy una convencida de que unidos vamos más lejos, convencida de que si La Línea necesita que se realice un hub tecnológico, nosotros estamos convencidos de que encontraremos puntos de encuentro, porque en el encuentro está el beneficio. Una formidable partida se desarrolla en el Mediterráneo, frente al mar de Alborán y en el Estrecho, pero no en cualquiera de sus orillas, solo en una. El juego online ha cambiado de rumbo y dos ciudades han jugado sus bazas y siguen apostando fuerte desde el otro lado.